tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Un saludo a Marcela Ábalos, que todas las audiciones de Sin Frontera nos saluda. Muchas gracias, Marcela. Saludos también a Juanita Ruiz Calero. Ayer estuvo de cumpleaños. Ya 14 años, creo que cumplió Juanita. Ya tiene 2 nietos. Y va pronto por el bisnieto. Una extraordinaria compañera que vive allá en Santa Rosa, en Ciudad Sandino. Felicidades, Juanita. Felicidades también a Virginia González Cardoce. Ayer estuvo de cumpleaños, ya va rumbo a Links tempranito para pedir su jubilación. Qué barbaridad, mano. Es mi hermana mayor, Virginia, la eficiente gerente general de Radio La Primerísima. Felicidades a Virginia. Son las 6:37. La semana antepasada, creo, o pasada, no recuerdo bien, yo encontré esta biografía en las redes, creo que en Facebook, y creo que la publicó Josep Orozco, que tiene una enorme biblioteca, podríamos decir, de biografías de héroes, y quiero compartirlas con ustedes, porque me llamó la atención la circunstancia en que murió esta compañera. Su nombre, Mildred Azucena Centeno Valle, nativa de Condega, tierra sandinista. Nació el 8 de agosto de 1960, o sea que tendría ahorita 61 años. La hija mayor de Antonio Centeno Huete y de Argentina Valle Torres. Y como era la mayor, la mimaron su papá y su mamá. En 1963, cuando Mildred tenía 2 años, la familia se traslada a la ciudad de Estelí, la cabecera departamental. Allí empieza a estudiar primaria en la escuela anexa, termina en el 72, ingresa a la secundaria en el 73. Más bien hace magisterio y secundaria en la escuela normal, se gradúa. Entre tanto es parte del coro, es parte de la banda de guerra, se mete a la Cruz Roja, tenía ya su venita de una inclinación por el trabajo social y se metió de voluntaria a la Cruz Roja. Y por todas esas cosas destacadas, alguien la recluta ahí para el Frente Estudiantil Revolucionario FER, luego marcha hacia León a estudiar y ahí ya se involucra en tareas del Frente Sandinista, manifestaciones, trabajo en los barrios, ¿verdad? Y estaba estudiando medicina, quería ser médica, Mildred Azucena. Entre sus tareas, divulgación y propaganda, reclutamiento de estudiantes y jóvenes y el trabajo organizativo en los barrios de León. Pero precisamente por ese trabajo se quemó, como decíamos nosotros en aquella época, la guardia ya la tenía vista, entonces la tuvieron que sacar a la clandestinidad y la mandan a Estelí de regreso. Ahí participa en la insurrección de septiembre. Después la sacan del país con el objetivo de capacitarla militar y políticamente. Y por la vía de Costa Rica va para Cuba, concluye la escuela político-militar y regresa a la región por la vía de Honduras, por la vía de Choluteca. De ahí la pasan
al frente sur, entra al frente sur. Ahí tuvo varios combates, la vuelven a sacar y la mandan a León, al frente occidental Rigoberto López Pérez. Ahí participa de manera destacada en distintos combates en el cerco al Fortín de Acosasco, entre otras cosas. Concluye la insurrección, triunfa el pueblo de Nicaragua, derroca la dictadura. Ella la mandan a trabajar a la Segovia, aprovecha para visitar a la familia y encuentra a su papá, que era combatiente popular en el comando de los guerrilleros conocido como la Casa del Yanqui. Fue un encuentro muy emotivo. Después pudo pasar por la familia, por los vecinos, por los amigos. Estamos hablando finales de julio, principios de agosto del 79. El 7 de agosto la mandan a tratar de ubicar y neutralizar a un foco de guardias somocistas que estaba en la zona del Tamarindo. Eso es entre Condega y Telpaneca, en las montañas. Y ahí cayó combatiendo contra guardias, remanentes de la guardia, el 7 de agosto de 1979. Al día siguiente cumplía años. Fíjate qué triste. Al día siguiente cumplía 19 años. No es la primera heroína caída después del triunfo, no es la primera, pero es de las primeras. 19 años. Una chavalita, mano. Mildred Azucena Centeno Valle. Y fue sepultada en Condega, su ciudad natal, con honores militares. Y el barrio donde vivió lleva su nombre. El barrio Mildred Azucena Centeno Valle. Saludos a su familia. Una heroína más. Honor y gloria a Mildred Azucena Centeno Valle. Son las 6:42. Mañana es el aniversario de Fidel y vamos a hablar, mejor dicho, vamos a dejar que Fidel no hable con esa sabiduría providencial de Fidel Castro y tan actual siempre su pensamiento, ¿verdad? Lo pudo haber dicho hace 50, 60 años y como son pensamientos ideológicos y políticos de largo alcance siempre están vigentes. Bueno, pero ayer Rosario nos informaba del avance de la producción agropecuaria. Es impresionante lo que está haciendo el pueblo de Nicaragua. De verdad, es una cosa asombrosa, pues. Todas las cifras que ofrece el Ministerio de Agricultura así lo reflejan. 9% de crecimiento en la producción de hortalizas entre mayo y noviembre. 9%. Eso significa que hay suficiente chiltoma, zanahoria, cebolla, papa. La papa creció en un 23%. La chiltoma, el 13%. La cebolla, el 9,5%. Siempre hay problemas con la cebolla, que hay que hacer un empalme. Se tiene que importar de Guatemala principalmente. El tomate es donde menos se ha crecido, el 2,4%. La zanahoria, el 4,4%. El repollo, el 4,6%. Es una cosa espectacular. Papa, chiltoma, cebolla, tomate, zanahoria y repollo, todos los productos registran un crecimiento en la producción entre mayo y noviembre. Y fíjate que si te vas a la parte ganadera, tenés igualmente cosas verdaderamente sorprendentes. La producción de carne tiene un crecimiento del 6,5%. Produjimos, entre enero y octubre 300 millones de libras de carne. Las exportaciones crecieron en un 9,7%. Fíjate que de los 300 millones de libras de carne que produce Nicaragua, 242 millones o 41 millones son exportados. La inmensa mayoría. Eso significó para el país 586 millones de dólares. ¿Dónde va la carne?
a Estados Unidos, a El Salvador, a México, a Puerto Rico, a Guatemala, a Taiwán, a Costa Rica, entre otros. Exportación de ganado en pie, que sobre todo para Honduras y Costa Rica, creció impresionante, de 1.165 a 13.450 cabezas de ganado. La leche, impresionante todo lo que producimos en leche, ¿verdad? 328 millones de galones de leche produce Nicaragua, 4% más que el año pasado. Y el acopio creció a un 5%, es decir, la cantidad que se logra extraer de la finca ganadera y para procesar. Las exportaciones de leche y sus derivados crecieron en un 7%, 7.3%. Porcino, la carne de chancho, el cerdo, producimos 23 millones y medio de libras de carne de cerdo, 8.9% más que el año pasado. La pequeña producción creció un 21%, o sea, los matarifes, los rastros municipales, la gente que tiene su chanchito y se va al rastro y lo mata. Esa producción, que es la microproducción, que es para vender a los vecinos un poquito más y para el consumo propio, familiar, esa producción creció el 21%. En pollo, aquí hay una diferenciación. Hay un crecimiento del 3.4%. Se producen en Nicaragua 260 millones de libras de pollo. Pero la mayor parte de ese crecimiento fue en las granjas pequeñas, las familias campesinas, que tienen, qué sé yo, 100 pollos o gallinas con unos cuantos gallos. 40.7%. En huevo, 26 millones y medio de cajillas de huevo produce Nicaragua, más o menos lo mismo que el año pasado, pero creció más en las granjas semitecnificadas y en las fincas, creció 7%. O sea, fíjate, el huevo representa, o sea, esas granjas pequeñas representan más de la mitad de la producción de huevos del país, en manos de pequeños. Es impresionante. Estos son los que sostienen, a ver, entre los campesinos y todos los trabajadores que han emigrado, las remesas familiares sostienen este país. Son las 6:48, mientras la economía va para adelante, ¿verdad? Hay otros idiotas ahí tratando de entorpecer, pero ya vamos a hablar de eso, fíjate bien. Mira la maldad de Estados Unidos, hasta qué punto se puede ser malo, perverso. O sea, hasta qué punto llega el odio de Estados Unidos a todo aquel que se le opone. Porque vos no podés explicar de otra manera esto que hizo y que fue denunciado ayer o antier. Lo denuncia Siria. ¿Sabes lo que hizo Estados Unidos? Introdujo semillas de trigo que van envenenadas de parásitos para hacer perder la cosecha y reproducir la plaga por todos los siembros de Siria, matar de hambre a la gente. Eso es lo que hizo Estados Unidos. Lo denuncia el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria de Siria. Y presentaron semillas de trigo turcas entregadas por la AID al campesino en la ciudad de Qamishli. ¿Verdad? Esa ciudad está controlada por las fuerzas yanquis porque cerca está el emporio petrolero de Siria, que se lo robaron los yanquis. Es impresionante. Dice que enviaron una muestra de estas semillas de trigo proporcionadas por los yanquis. Le enviaron al laboratorio de Damasco y allí encontraron que no son aptas para el cultivo. Contienen una gran cantidad de gusanos parásitos. El 40% de esas semillas son gusanos parásitos. Y sus efectos causan un daño devastador en la cosecha. Entonces le pidió a todos los campesinos que no usen la semilla que está regalando por buenos ellos, los yanquis,
para que la gente se muera de hambre. Ya lo había advertido la Unión de Campesinos de ahí de Siria. Y ahora está confirmado con un examen de laboratorio. O sea, ¿qué puede inspirar más que la maldad a los yanquis para hacer estas cosas? En una zona que ellos mismos controlan. Pero claro, ellos saben que una vez que se esparce ahí, va para todo el país, para toda Siria. Mentira que se va a quedar focalizada la gusanera ahí, la plaga, solamente en esos plantíos. No, eso se riega. La maldad, la maldad. Un par de cositas más antes de que hablemos de Chile. Eso de Chile es tristísimo. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes, vean. Hoy salió la noticia de que un hombre tan bueno, tan buena gente, él, Jeff Bezos se llama, el dueño del gigante Amazon. O sea, la tienda es en línea que todos los que tienen tarjetas de crédito la utilizan para comprar lo que les dé la gana. Bueno, y después, cuando viene a Nicaragua, eso les cobran el 100% de impuestos, pero bueno. Entonces este Jeff Bezos le regaló a Barack Obama, para su fundación, regalado $100 millones. ¿Saben para qué los usa Barack Obama? Para formar líderes emergentes en Estados Unidos y en todo el mundo. Vos y yo sabemos qué significa eso. Los cuadros yanquis, dispersos por todos lados, los cuadros del imperialismo, pues, o sea, tanto allá adentro en Estados Unidos como afuera, para eso. O sea, todos los agentes que después se encargan de diseminar las ideas del imperialismo, de los oligopolios que tienen a este mundo del cogote. O sea, para que veas cómo se unen los intereses, ¿no? Después sale el Obama, yo sí, mira, negro, no sé cuánto. ¿Cómo no, chongo? Pobre diablo, hermano, galleta Oreo, le decían, ¿te acordás? Negro por fuera, blanco por dentro. Y a propósito, los invito a leer en la página web de Radio La Primerísima, el diario La Gente, un artículo sumamente interesante de Alec McLeod. Este hombre es de una agencia de noticias independiente, Mint Press News, y revela, es impresionante. Mira, hermano, hay un individuo que le ha dado a los medios corporativos, todos, el diario El País, que se las pica, es muy independiente, la BBC, que se las pica, es muy independiente, todos les paga, los soborna. Bill Gates. Ahí está el detalle. Medio por medio. La agencia también que se encarga de formar periodistas. Ahí está todo el detalle. Se las pican de independiente. Bill Gates. Billete sobre billete. Más de $300 millones. Y una lista enorme de medios. Claro, por eso es que el picha ahora aparece como el gran benefactor de todo el mundo. O sea, qué buena gente que Bill Gates. Ya no tanto con su mujer porque peleó con ella y se divorciaron. Pero él sí. Y aparece como el filántropo, Bill Gates, el hombre comparte su riqueza con los pobres. ¿Cómo no, Chon? Otro delincuente. Lean ese artículo, ahí está todo el detalle. Son las 6:54. Hablemos un poquito de Chile. Lo de Chile es tristísimo, por varias razones. En primer lugar, el candidato que ganó el primer lugar en la primera vuelta y que va a disputar la segunda el 19 de diciembre, ese candidato es peor que Pinochet. Eso dice, por ejemplo, Atilio Borón. Pero además es verdad. O sea, es un tipo que no ha ocultado lo que es. Que él no se ha escondido. Que él no ha tirado así parábolas o indirectas de su idea. No, la dice claramente. Esto es lo que yo creo y esto es lo que voy a hacer si soy presidente de Chile.
Viva Pinochet, además lo dice claramente, y que va a sacar de la cárcel a todos los condenados por los crímenes contra el pueblo de Chile, del ejército de Pinochet, lo va a sacar a todos, eso lo dice. Es más, ayer un piche, uno que salió diputado de su partido republicano, dice el cínico, el hombre, cuestionó que para qué tienen derecho a votar las mujeres, que no deberían tener derecho a votar las mujeres. Uno de los que salió de electo diputado. Así como eso, cualquier cantidad de barbaridades, se las voy a contar algunas de ellas. Pero miren qué interesante. Nosotros, a ver, los grandes medios corporativos andan diciendo que qué barbaridad, qué abstención la que hubo en Venezuela. ¿Verdad? Y eso es lo que destacan, la abstención en Venezuela. ¿Cómo no, Chon? Elecciones regionales, no nacionales. Las de Chile fueron elecciones nacionales. A nosotros nos dijeron que qué barbaridad, sobre el 65% votó, que enorme abstención. Ajá. En Chile. 46.639 mesas electorales habilitadas, 15 millones de electores. Por un pelito no son 15 millones. Y participó el 47.34% de los electores. Ni la mitad. En elecciones nacionales. ¿Dónde hubo más votos? En la región metropolitana de Santiago. Ya les voy a explicar por qué. Esa es una enorme región. Tiene más de 4 millones de habitantes ahí. Allí votó casi la mitad, 49.59%. ¿Por qué? Porque los ricos se fueron a votar masivamente, y como eso está socialmente diferenciado, los barrios, los distritos electorales, vos ves claramente, estos son los distritos de los ricos, estos son los distritos de los pobres. Lo ves claramente. Entonces, esos distritos de los ricos votaron masivamente, más del 60-70% de la gente fue a votar. Y por supuesto por Kast, ¿por quién más? ¿Verdad? Y al revés, en los distritos obreros o empobrecidos del Gran Santiago, ahí donde menos votó. Sectores como La Pintana, Independencia, Estación Central, San Ramón, Los Espejos, Cerro Navia o Recoleta votaron menos que la media nacional. Pero es aún peor, fíjate bien, solo te estoy hablando de abstención. O sea, la pobretería no fue a votar y los ricos fueron a votar. Primer elemento. Segundo elemento, la desgracia. Pero es que los que fueron a votar en esos distritos empobrecidos votaron por Kast. Votaron por ese hombre que llega a ser desastre. Es impresionante, ¿verdad? Por ejemplo, en La Pintana, un distrito popular en Santiago de Chile, los candidatos que suman la derecha lograron en su conjunto 38%. Significa que un tercio del electorado de las comunas obreras vota a los representantes de la burguesía. Mira qué increíble, qué clase de colonización cultural. Donde residen los ricos allí, como Vitacura, Barnechea o Las Condes, allí la derecha representa, lógicamente, el 69, 65 y 63%. Con altísimo nivel de participación electoral, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, en Vitacura, de los ricachos, ahí el 86% de los candidatos de la derecha se llevaron los votos. O sea, es que no se pierden. Los ricos no se pierden. Somos los pobres los que nos dejamos colonizar. Es tristísimo. Estas cifras son tristísimas, hermano. Entonces, ¿qué ocurre? Dice Atilio Borón, el analista argentino. Se trata de un programa pautado, el de Kast, José Antonio Kast. Según el grito de guerra del franquismo, ¡viva la muerte! ¿Vos sabías que eso? Que las huestes de Franco, que por cierto, un día de esto, creo que fue el lunes,
el jefe de la empresa de robos, Partido Popular, se fue a meter a la misa por Franco, porque era un gran cristiano, un asesino en masa de los obreros y de los luchadores en España. Fue a misa. Y los curas, los cardenales, los obispos siguen reivindicando a Franco como un gran cristiano y añorando el periodo franquista. Por eso es que son masivamente partidarios del PP. Pues bueno, a propósito de eso, pues el grito de guerra de los franquistas era ¡viva la muerte! Parece mentira, ¿verdad? Entonces, es un energúmeno que ha logrado lo que hasta ahora parecía imposible, que apareciera en Chile un político más reaccionario, despótico y violento que Pinochet. Ojalá que el electorado de Chile despierte a tiempo y evite que este monstruo acceda a la presidencia y hunda la tierra de Salvador Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda, Gladys Marín, Violeta Parra y tantas otras y otros en la barbarie. Dice Atilio que más que como tiene una esperanza es una resignación ya, hermano. Se elimina el derecho al aborto, se construyen muros en las fronteras con Perú y Bolivia para impedir el ingreso de los migrantes, igualito que Trump. Son 57 páginas, ¿oíste? El programa ultra neoliberal, para decirlo de una manera, una categoría académica. Es una derecha sin complejo. Y no le importa caerle mal a una parte del mundo. No le importa. O sea, asume lo que es. No es como algunos que se dicen ser izquierda, que de todo se avergüenzan. No. Este no. La derecha lo tiene clarísimo. Y si hay que matar, va a matar y lo dice. No tiene problema. Defiende a Pinochet. Se niega a reconocer que Pinochet fue un dictador. Reivindica el papel del ejército de Chile, promete que va a poner orden, combatir la inseguridad, el narcotráfico y el terrorismo, descalifica a todas las organizaciones indígenas, de mujeres, de la diversidad sexual o de los inmigrantes, propone que las empresas tengan facultades para correr a los trabajadores sin estar pagando indemnización, reducir el aparato del Estado en 8 ministerios, incluyendo el de las mujeres, reducir la cantidad de diputados y de senadores, porque el Congreso es muy grande, eliminar lo que él denomina como la ideología de género. Aquí me detengo, ¿por qué? Porque la extrema derecha del Vaticano está reivindicando a Cast y en las agencias oficiales del Vaticano. Y el mayor mérito que le atribuyen a Cast es que es padre de 9 hijos. Padre de 9 hijos, entonces por eso lo ensalzan y lo ponen como el salvador de Chile. Los cardenales, los obispos chilenos, ¿oíste? ¿Qué más? Va a poner profesores de religión en todas las escuelas públicas para incentivar los valores, el desarrollo espiritual de los niños. Va a ofrecer subsidios para que haya mayor natalidad. ¿Ah? Dice que él se ajusta al sentido común para enfrentar a la izquierda, a la élite política y a la opinología en Chile. ¿Estamos claros? ¿Qué más? Es que hay tantas cosas. Dice, la gente en Chile vive encerrada en sus casas, camina con miedo por las calles porque la delincuencia no solo es un problema, es una epidemia. La delincuencia, según ellos. Y después hablan de las tierras de los mapuches, que ahí hay que meter el Estado de Derecho, porque ahí están dominando a los terroristas. Yo no le tengo miedo a los militares y nadie debería tenerlo, todo lo contrario, dice Cast, y anunció que enviará militares a la Araucanía para combatir a los terroristas, como le llaman, a los luchadores mapuches que reclaman sus tierras robadas por toda la colonización española. Pero así como eso hay un montón de cosas. En política exterior,
romperá relaciones con Venezuela y Cuba, priorizará la Alianza del Pacífico. Bueno, critica la ideología de género y toda esa onda, revertirá la despenalización del aborto. ¿Qué más? Y así va, ahí va, pues, por ese lado va. Lo triste es que una parte de los pobres vota por Cast. Eso es lo triste. Y va contra ellos. Ahí vas a ver. Entonces, si el movimiento popular chileno no logra motivar al electorado y dejarse de andar con esos giros al centro que le denominan, hermano, hay que hablar claro, a la gente hay que hablarle claro y decir claramente qué es lo que propone. Así como la derecha habla claro, nosotros también. ¿Cuál es el miedo? Hablar claro. No, es que hay que girar al centro, es que hay que tener cuidado porque la opinión pública, si la opinión pública la manejan ellos, vos vas a la calle, al boca a boca, hay que tener redes sociales también, pero bueno. Ojalá que Kass sea solamente una amenaza y que no llegue a ganar, ojalá. Lo dudo, sí. Así como están las cosas, hoy en día tiene todas las de ganar. Vamos a hacer una pausa, regresamos a las 7:06. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a hablar de Fidel. Mañana es su aniversario. El aniversario de su partida. Vamos a hablar no de Fidel. Vamos a tomar sus escritos, a contextualizarlo en la situación actual y van a ver cuánta vigencia tiene Fidel. Vamos a tomarlo de tres trabajos. Uno de ellos, un discurso hace casi 40 años, 37. Otro, una de sus últimas reflexiones, en 2008 de abril. Y otro, que es lo que nos vamos a ocupar más, un discurso del 4 de abril de 1992, que es una maravilla ese discurso. Bueno, difícil decir que no son buenos, que hay alguno que no sea bueno, ¿verdad? Fidel cuando hablaba grueso. Fíjense, el 1 de abril de 1984 se celebró en Santiago de Cuba el 25 aniversario del ingreso del ejército rebelde, del triunfo de la revolución cubana. Ya el 8 de enero, si mal no recuerdo, es que llegan a La Habana, pero a Santiago llegan el 1 de enero. Entonces llegó Fidel, hizo una celebración corta. Su discurso fue corto relativamente. Entonces ahí enunció algunos conceptos que siguen siendo vigentes para vos y para mí, para los cubanos, los venezolanos, los revolucionarios del mundo, pues. Dice Fidel: nuestra patria no se negará nunca a trabajar por la paz, a discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones, sin renunciar jamás a un átomo de su moral, su dignidad, su soberanía y sus principios. Nuestra patria no negará tampoco su cooperación a fórmulas que contribuyan a superar las tensiones en nuestra área y en el mundo. Consideramos un deber ineludible de todos los pueblos y sus estadistas luchar por el porvenir y la supervivencia de la humanidad, nunca antes tan mortalmente amenazada. Nosotros mismos necesitamos la paz. La paz significa para nuestro pueblo un brillante y seguro porvenir. Pero la paz no se conquista con claudicaciones ni concesiones a la agresividad imperialista. Las concesiones al agresor solo estimulan sus morbosos designios y abren el camino al yugo, la opresión y la rendición. Me voy a detener aquí, hermano, porque esta es una frase gruesa. Te la voy a repetir. La paz no se conquista con claudicaciones ni concesiones a la agresividad imperialista.
Las concesiones al agresor solo estimulan sus morbosos designios y abren el camino al yugo, la opresión y la rendición. Al enemigo imperialista ni una sola concesión, compañeras y compañeros. Ese es el mensaje de Fidel. No, una concesión abría el camino al yugo y la rendición, advierte Fidel. Continúa, recuerden, este discurso es hecho, ¿verdad? O es dicho, formulado, después de lo que pasó en Grenada. Si después de su triste hazaña en Grenada el imperialismo cree que los cubanos somos más débiles, es que lo ciega la estupidez. Cubanos, nicaragüenses, salvadoreños han multiplicado su patriotismo, su espíritu de lucha, su conciencia revolucionaria. Han multiplicado su desprecio y su odio a los métodos sangrientos y a la política del imperio. Cada nueva fechoría que éste intente será más costosa, más difícil, más imposible. El temor de los revolucionarios a los riesgos y sacrificios que implican las amenazas del imperio nunca ha existido, pero ahora existe menos que nunca. A nosotros, dice Fidel, nos corresponde hablar por nuestro pueblo. La sangre derramada por los heroicos colaboradores caídos en Granada no será jamás olvidada. Espero también que los imperialistas tampoco olviden cómo aquellos hombres no temblaron ni vacilaron en combatir contra las mejores tropas de Estados Unidos, aun cuando estaban a 1000 millas de su patria, en condiciones de absoluta inferioridad en número y en armas. Y así como no temblaron ellos, ni vacilaron, así como no tembló ni vaciló nuestra revolución cuando le tocó cumplir honrosas misiones internacionalistas que supo llevar a cabo con valor y dignidad ejemplares, menos temblará y menos vacilará. Si a nuestro pueblo le llega la hora de defender su propia tierra y su propia vida, junto a los heroicos combatientes de nuestras Fuerzas Armadas revolucionarias, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, empuñarán las armas para dar a los agresores una lección que no olvidarán jamás y un ejemplo que conmoverá al mundo y estremecerá al imperio. Y sigue Fidel en este discurso del 1 de abril de 1985. Hemos dicho que producción y defensa, que ambas facetas las está enfatizando mucho hoy en día el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Hemos dicho que producción y defensa son nuestras consignas fundamentales de hoy. Andate a Nicaragua, es lo mismo. Producción y defensa y producción. Ambas, dice Fidel, no se contradicen en lo más mínimo y se complementan una a otra. Mientras más combativo es un pueblo, mientras más consciente y más dispuesto a luchar por su patria, más trabajará, más se entregará a la obra de la revolución y al desarrollo de su país. Mientras más se desarrollen la producción y los servicios, mientras más luchemos por el bienestar, el porvenir y la felicidad de nuestros compatriotas, mientras más esmerado sea nuestro trato con los niños en las escuelas, con los enfermos en los policlínicos y en los hospitales, mientras más excelente nuestra atención en todos los demás servicios del país, mientras más brillantes sean nuestros escritores, artistas y científicos, mientras más relevantes nuestros deportistas, más vigoroso y más eficiente nuestro partido y nuestro Estado, con más decisión y heroísmo nuestro pueblo defenderá la patria y la revolución. Fíjate bien, aquí hay unas cosas, concepciones, me parece a mí, válidas para nosotros. O sea, en la medida que vos trabajás bien, eso fortalece la conciencia de la gente, que a su vez fortalece su deseo de trabajar por el país, sacar el país adelante. O sea, todo va unido y eso es el gran valladar de defensa de cualquier proceso revolucionario, esa conciencia y el trabajo de la gente a trabajar en intensidad y con calidad.
Son las dos cosas. De nada te sirve trabajar intensamente si lo haces mal, si no tienes resultados de calidad. Tienes que hacerlo intensamente y con calidad. Es lo que nos enseña Fidel. Recuerden, las concesiones abren el camino al yugo, la opresión y la rendición. Lección de Fidel. El 15 de abril de 2008, Fidel escribió una corta reflexión a propósito de un comentario que él leyó en la prensa cubana. Y dice Fidel, aprendamos, campeón, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se afirma para no hacer el juego a la ideología enemiga. No se puede acusar al periodo especial las dificultades que hubo en Cuba después de la desaparición del campo socialista. No se puede acusar al periodo especial del sistema que el imperialismo ha impuesto al mundo. Cuba, el periodo especial en Cuba no inventó el cambio climático. No inventó que la civilización dependa del consumo de los hidrocarburos. Que el transporte de cada miembro de una familia en automóviles que viajan casi vacíos. Ni la nefasta idea de convertir los alimentos en combustible, con la idea de Lula, ¿te acordás? Que la quiso aquí traer y que le dijo que no, Daniel. O sea, convertir el maíz en combustible porque hay más negocio, pero no hay alimento, ya te vos. Ahí anda Lula en Europa mercadeándose, que lo compren los europeos para que lo hagan presidente de Brasil. Cuba no inventó las guerras mundiales para el reparto del planeta, las bases militares, las armas nucleares y radioelectrónicas, los satélites espaciales que todo lo espían y dirigen al blanco rayos letales, los cohetes teledirigidos, los submarinos que disparan desde 1000 metros de profundidad, la ciencia y la tecnología al servicio de la muerte y la destrucción. Eso no lo inventó Cuba. Tampoco inventó la geografía política y las tierras de que dispone cada nación, que fueron fruto de otros factores históricos. Entonces dice, cuidado con lo que decís. Hay que tener cuidado con lo que uno dice Fidel, para no caer, no hacerle el juego a la ideología enemiga. Y ahora, en estos minutos que nos quedan, vamos a dedicarnos a este fabuloso discurso del 4 de abril de 1992. Ya cayó el muro de Berlín, ya se disolvió la Unión Soviética. Fidel aquí revela algunas cosas que nunca las había dicho. No hay tiempo para contarlas todas las que dice en ese discurso, pero sí vamos a resumir algunas. Y las partes conceptuales, que es la que más nos importa, pues. La primera, aquí va la primera, el primer riflazo. Para esos que en Chile les da vergüenza reclamar sus orígenes comunistas y de izquierda revolucionaria. Para esos de Colombia que les da vergüenza su pasado revolucionario y que ahora se emergen como los grandes alternativas del centro. Para todos esos que les da vergüenza ser de izquierda, dice Fidel. Reivindica el hecho de que en 1964, cuando se unieron distintas agrupaciones juveniles y fundaron la Unión de Jóvenes Comunistas, reivindica el hecho de que precisamente se nombraron comunistas. Y dice Fidel, también entonces hablar de socialismo, de hablar de comunismo, atemorizaba a mucha gente. Luego se hizo algo natural y durante mucho tiempo en el mundo se proclamaban aquellas ideas y se consideraron con toda razón un enorme paso de avance. Las mentes se habían liberado y no existía ya tanto temor de mencionar las palabras socialismo y comunismo. Temblaban sí los imperialistas, temblaban los capitalistas, pero una gran parte de la humanidad escuchaba con placer y con satisfacción aquella definición. Hoy, dice Fidel, 1992, vivimos de nuevo tiempos en que pareciera prohibido hablar de socialismo o de comunismo. Hemos retrocedido. Se habla de capitalismo, del gran descubrimiento. Se habla del neoliberalismo, la quintesencia del capitalismo moderno. Pero de la misma forma que hay temor a llamarse socialista o llamarse comunista,
razón por la cual muchos partidos y organizaciones se han cambiado el nombre. Hay temor de hablar del imperialismo. Véase si en algún periódico del antiguo campo socialista o en algún periódico de la antigua Unión Soviética se menciona hoy la palabra imperialismo. Es algo verdaderamente prohibido. Y el imperialismo no ha desaparecido. Está más vigente y más fuerte que nunca. Tales son las características de los tiempos que vivimos. Haber llegado a esto, haber llegado a esta etapa en que haya miedo de mencionar la palabra imperialismo, es todo un símbolo del retroceso coyuntural, del retroceso relativo que se ha producido en el campo de las ideas y en el campo de la política. ¿Qué hacen las organizaciones políticas con cambiarse de nombre? ¿Qué hacen con plegar su bandera? ¿Qué hacen con abochornarse? Porque hay quienes se sonrojan de haber sido comunistas e incluso de haberse llamado socialistas. Algunos que creyeron que iban a ganar votos cambiándose de nombre. Lo que uno no se explica es cómo puede haber gente que se sonroje cuando ha perdido totalmente la vergüenza. Nosotros no nos sonrojamos. Nosotros nos sentimos orgullosos de llamarnos socialistas y nos sentimos todavía más orgullosos de llamarnos comunistas. Hoy, por eso recordamos con agrado aquel acto de valor en 1962, y si entonces había que ser valiente para llamarse comunista, hoy hay que ser mucho más valientes para llamarse comunista. Si entonces fue un honor, hoy es un honor mayor, y nos place poder decir esto en estos momentos. Esto es toda esa gente que se avergüenza, hermano. Qué triste, ¿verdad? Dice, yo no sé, dice, cómo es posible que se sonrojen si ya perdieron la capacidad de avergonzarse. Si se cambian el nombre y dicen para buscar más votos, para acreditarse ante los yanquis. Yo soy demócrata, ya eso fue pecadillos de mi juventud, ya olvídate de eso, yo soy buena gente, soy demócrata. Yo no voy a cambiar nada, no soy revolucionario. Los Petro, la Vallejo y todas esas cosas raras, que esos especímenes que ha creado el capitalismo, se ha apoderado de toda una generación de antiguos izquierdistas. Sigo. Guerra a la crítica superficial, dice Fidel. Nosotros debemos exigir la profundización en cada uno de los temas y debemos pertrecharnos de la mayor información posible. Tenemos que hacer una guerra sin cuartel a las superficialidades y a los análisis simplistas. Tenemos que hacer una guerra sin cuartel a los que ignoran las realidades. Es conveniente recordar, y algunos aquí mencionaban, que había cierta gente alérgica con relación a la repetición de argumentos, que nosotros no debemos cansarnos de repetir determinados argumentos 1 y 100 veces. Y entonces cita como ejemplo lo que hace las religiones. Fidel cita ese ejemplo para fundamentar su idea de que hay que repetir una y otra vez la verdad que nos fundamenta. Dice Fidel: las religiones repiten cada año los mismos o parecidos argumentos, de lo contrario no existirían como tales religiones. Los mismos o parecidos dogmas, de lo contrario no existirían como tales religiones. Los mismos o parecidos principios. Y los repiten no solamente todos los años, sino que los repiten todos los meses, los repiten todos los días y los repiten a toda hora. Nosotros, dice Fidel, no somos religión y no somos dogma. Pero nuestros principios y nuestras ideas fundamentales y básicas, nuestros argumentos, tenemos que repetirlos, si es necesario, no solo todos los años, sino todos los meses, todos los días y todas las horas. Porque la verdad hay que repetirla una vez, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces, si es que queremos que se difunda, si es que queremos que se conozca, si es que queremos que se comprenda. No debemos dejarnos desalentar y amedrentar que aquellos que crean que los argumentos no deban repetirse. Y no estoy hablando de manías, de teques.
Estoy hablando de argumentos, estoy hablando de razones. Muy importante, ¿eh? A nosotros que no nos dé vergüenza repetir una y otra vez nuestros argumentos. Lo podemos repetir con 1000 formulaciones diferentes, decirlo de otras maneras, pero el fondo es lo mismo, la esencia es lo mismo. Repetirlo una y otra vez, todos los días, todas las horas, todos los años, dice Fidel. Eso es esencial. Dice Fidel, es imposible que se ignore el hecho real y hay que repetirlo una vez y 100 veces, de que nuestro país, está hablando de Cuba en lo del periodo especial, no tuvo ninguna culpa, ninguna responsabilidad con lo acontecido en los antiguos países socialistas, porque si un país cumplió sus deberes internacionalistas de manera consecuente en más de 30 años, fue nuestro país. Si un pueblo cumplió con esos deberes de manera ejemplar, fue nuestro pueblo. Y nosotros no tenemos que arrepentirnos de haber cumplido esos deberes. Si otros fallaron, si otros fracasaron, si otros se olvidaron de esos deberes, si otros se olvidaron de esos principios, a nuestra revolución, a nuestro pueblo, a nuestra patria, no le cabe ninguna responsabilidad. Durísimo. Si algún pueblo se enfrentó al imperialismo durante más de 30 años con una firmeza ejemplar, sin una sola mancha, sin una sola laguna, ese pueblo fue nuestro pueblo. Si otros se cansaron, no fue nuestra culpa. Si el imperialismo pudo apuñalar por la espalda al socialismo en Europa y en la antigua Unión Soviética, no fue nuestra culpa, puesto que nosotros hemos cumplido a cabalidad nuestros deberes. Esto es muy importante, hermano. Vos no te podés escudar en que los otros no cumplen para vos no cumplir. Lo que te da autoridad moral es que vos cumplís. Lo que te da la fuerza para decir las verdades a cualquiera en cualquier momento es que vos cumplís. Es que vos sos fiel, leal a tus principios. Esto es muy importante. Después, con todo lo de las Olimpiadas, les voy a recordar lo que pasó, ¿verdad? Creo que en las Olimpiadas del 80, sí, las del 80, eran en Los Ángeles. Creo que las del 80 eran en Los Ángeles y las del 84 en Moscú, al revés, no importa. Pero en las de Los Ángeles, la Unión Soviética y el campo socialista no decidió boicotearla, y en las de Moscú, Estados Unidos y toda su claque de subalternos también boicoteó. Entonces hubo 2 Olimpiadas consecutivas donde la mayor parte de los mejores atletas del mundo no estuvieron presentes. Después vinieron las Olimpiadas de Seúl. Y entonces dice Fidel que él discutió esto con los representantes de los países socialistas de entonces, porque ellos querían ir a Seúl. Y había una represión masiva sobre el movimiento popular, sobre el movimiento de reunificación con Corea Democrática, etc. Entonces le dice Fidel, pero ¿cómo es posible que ustedes alegaron que no habían condiciones de seguridad en Los Ángeles y van a ir a meterse a Seúl? Hay que tener un mínimo de consecuencia. ¿Cómo no vas a ser solidario con Corea Democrática, que la tienen arrinconada? Lo menos que podemos hacer es pedir que sea una olimpiada común colectiva, pues, Seúl-Pyongyang. Pero no quisieron. Entonces, y fueron a las Olimpiadas, y Cuba dijo que no iba. La única que decidió no ir. 88, ese era Fidel, ese es Cuba, hermano, ese es Cuba. Dejamos de ganar medallas de oro, pero conservamos el honor y conservamos la dignidad. Es decir, que aquellos venían apartándose de los principios, venían por ese camino, y nuestro pueblo supo cumplir con sus deberes en todo, en la paz y en la guerra. No es nuevo que la revolución tenga principios. No es nuevo que la revolución se mantenga firme a cualquier precio. No es nuevo que la revolución rechace hacer concesiones. Es viejo. Es tan viejo como la revolución. Rechazamos terminantemente hacer alguna concesión de principios a la reacción y al imperialismo. ¿Está claro? Así hemos cumplido nuestro deber, dice Fidel.
si otros destacamentos del movimiento revolucionario no supieron cumplir, si facilitaron el camino al imperialismo, si cooperaron incluso en el aniquilamiento del socialismo y de la Unión Soviética con el imperialismo, que alcanzó sin disparar un solo tiro lo que Hitler no pudo obtener después de matar de más de 20 millones de soviéticos, eso no es culpa nuestra. Y a los quintacolumnistas, a los blandengues, a los cobardes, a los oportunistas, a los que pretenden incluso hacer críticas desde supuestas posiciones revolucionarias, hay que preguntarle si Cuba supo o no supo cumplir su deber, si supo o no supo cumplir importantísimas y arriesgadas misiones internacionalistas hasta las últimas consecuencias y llevarlas a cabo victoriosamente. Obtuvimos éxitos por la firmeza, por la decisión. Sin firmeza, sin decisión, sin un espíritu consecuente, la revolución ni siquiera hubiera triunfado. Porque los que hacen concesiones, los que claudican, los que se ablandan, los que traicionan, esos nunca llegan a ninguna parte. Fidel. Estaban ganas de leerlo y leerlo de nuevo, ¿verdad? Pero no, sigo porque me falta mucho. Son las 7:35. Dice Fidel, no niego ni mucho menos los errores. Lo que hago es advertir sobre los inconvenientes de anatomizar a todo lo que hizo la Unión Soviética. Debemos tener un espíritu crítico objetivo. Errores políticos que cometieron de distintos tipos. Violaciones de principios que cometieron. No lo vamos a negar. Pero sería injusto negar los colosales éxitos que tuvieron como primer país socialista. De lo que significó para el mundo la Revolución de Octubre. No podemos olvidarnos ni un segundo cómo aceleró el movimiento de liberación de los pueblos, cómo se acabó el colonialismo, cómo facilitó la independencia y la revolución en otros países de África. Recuerda Fidel el significado de la revolución de Lenin. Hay que ver lo que significó el surgimiento de la Revolución de Octubre y la influencia que tuvo en la liberación de otros países, en la liberación de China, en la liberación de Vietnam, de muchos países de Asia y África. Sirvió de contrapeso a un hegemonismo mundial de Estados Unidos y eso benefició a todos los pueblos del mundo y a todos los países del tercer mundo. No es pequeña la preocupación que hoy sienten muchos, incluidos países capitalistas desarrollados, por el mundo unipolar, por esta situación que estamos viendo ahora, gente arrogante y prepotente pretendiendo dictar leyes al mundo. Debemos tener cuidado. Por eso, dice Fidel, yo administro la crítica. Cuando estaban en la plenitud, les cuestionaba muchas cosas. Nosotros empezamos a hacer nuestra rectificación mucho antes de que se hablara de perestroika en la Unión Soviética. Y cuando nos parecía que la perestroika podía entrañar una rectificación, nos alegraba. Sí, perfeccionar el socialismo, magnífico, maravilloso. Van a perfeccionar el socialismo. ¿Quién se puede oponer a eso? Encantado. Sigo leyendo a Fidel. Dice Fidel, fíjate bien, habló de la crítica, habló de los principios. Ahora habla del capitalismo. Las primeras cosas que se dijeron muy bien, muchos conceptos muy claros, hablando de la perestroika. El desarrollo acelerado a partir de la aplicación consecuente de la ciencia y de la técnica, desarrollo intensivo de la economía y no extensivo, combatir la corrupción, luchar contra los ingresos no provenientes del trabajo. Y díganme, señores, si el capitalismo no es el campeón olímpico de los ingresos no provenientes del trabajo. Todo el dinero que ganan los capitalistas proviene del trabajo de otro y no de su trabajo. El capitalismo es la negación total del principio de que los ingresos deben provenir del trabajo. Todo muy bien, lo de la perestroika, hasta que se desató el pandemonio en ese país e hicieron todo lo que había que hacer para destruir el socialismo mientras se hablaba
de más socialismo. Podíamos estar de acuerdo con cualquier idea de perfeccionar el socialismo. Con lo que no podíamos estar de acuerdo jamás es con la idea de destruirlo, mucho menos con la idea de asesinarlo. Y hay que decir que mucha gente trabajó de manera consciente para asesinar al socialismo, y a esa gente se le crearon las condiciones ideales para asesinar al socialismo. Fue una conspiración, una gran conjura del imperialismo con el apoyo interno. La conspiración imperialista tuvo apoyo interno para asesinar al socialismo. Es decir, el socialismo no muere a consecuencia de sus errores, muere a consecuencia de que lo asesinaron. Hay que estar muy claros en eso. Asesinaron al socialismo, muere a consecuencia de no haber sido capaz de defenderse, muere a consecuencia de la falta de visión de los líderes y de los políticos. Faltó visión. Solo la historia dirá la última palabra. Constantemente, dice Fidel, aparece una noticia, otra. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo para liquidar al socialismo en tal país o en otro país? Y pienso que la historia hurgará en los archivos para saber el papel que tuvo cada cual en esa conjura para destruir al socialismo. El socialismo no muere de muerte natural. El socialismo muere asesinado por la espalda. El socialismo muere además por la incapacidad de defensa de sus partidos y de sus líderes. ¿Qué quedó de aquel bello socialismo que iba a surgir de su perfeccionamiento? Estas noticias terribles que llegan todos los días. Y me pregunto si eso se puede defender. Me pregunto si los trasnochados salvadores que aparecen por ahí van a dar una respuesta adecuada y van a resolver los problemas de nuestro país. Como si no fuera suficiente la experiencia traumática que acabamos de vivir todos, que haya idiotas de este tipo. Pero cuidado, oigan esta frase me encanta, oigan esto. Dice Fidel, cuidado con los idiotas, porque la idiotez puede ser una máscara que esté ocultando otras cosas. El pseudo-revolucionarismo puede ser una gran máscara que esté ocultando otras cosas. Cuidado. Estrategas de pacotilla diciendo lo que hay que hacer ahora, cuando lo que hay que ver es que a pesar de todo, este pequeño país frente a Estados Unidos se ha mantenido. Lo que hay que ver es que a pesar de todo hemos sabido defendernos. A pesar de todo, no hemos hecho lo que hay que hacer para autodestruirse. Por el contrario, hemos hecho lo que hay que hacer, no solo para no autodestruirnos, sino para que no nos destruyan. Argumentos tenemos, millones para defendernos. El capitalismo es indefendible, el imperialismo es indefendible, el socialismo, cualesquiera que sean los errores que puedan cometer los hombres, y no habrá ninguna obra humana en que los hombres no cometan errores. El socialismo es lo más noble, lo más justo y lo más digno que se pueda llevar a cabo. Si una fábrica se queda sin materia prima en Cuba, le dan un ingreso al hombre o a la mujer, no se le deja en la calle, no está nadie abandonado. Ese es el socialismo. La sociedad capitalista es la sociedad de los privilegios, es la sociedad de los vicios, es la sociedad de la enajenación, es la sociedad del egoísmo, es la sociedad del hombre explotando al hombre, del hombre enemigo del hombre, como decía Engels o Marx, lobo del hombre. Ahora con otro aspecto, los nuevos esclavos en el capitalismo. Vamos a ver si nos da tiempo. Dice Fidel, recuerden, discurso de 1992, 4 de abril. El capitalismo, dice Fidel, es una sociedad de lobos y no una sociedad nueva. Los gérmenes del capitalismo, y aquí cuenta algo interesantísimo, no voy a leerlo. Cuenta lo que pasaba en Grecia, que se supone el cuna del pensamiento occidental civilizatorio, de la filosofía y todo lo demás, que es cierto. Pero en Grecia predominaba el esclavismo. Y todos los filósofos que conocemos tenían esclavos, mujeres esclavas y hombres esclavos. Cuando les hablaba recientemente a los científicos, dice Fidel, no podemos volver a esa época en que gente esclava
trabaje para gente llamada libre. Ese es el capitalismo, ni más ni menos. Ese es el obrero asalariado, ese es el desempleado, ese es el ejército de la reserva laboral, esa es la sociedad de clases, la sociedad de explotadores y explotados. Yo les decía, nuestra sociedad no puede ser solo una sociedad de intelectuales, porque ¿con quién va a trabajar con las manos? Ahora, dice Fidel, no crean que los ciudadanos de esa llamada democracia de Europa, en Francia, en España o en Estados Unidos, en todos esos países, son los que cultivan el tomate, la papa, las viandas o los vegetales. No, son los inmigrantes. Una nueva forma de esclavitud en Europa es la inmigración. Una nueva forma de esclavitud en Estados Unidos es la inmigración. Esos miles de haitianos que fueron a parar la base de Guantánamo, ¿por qué fueron allí? Iban de viaje a Estados Unidos para la cosecha de tomate. Millones de mexicanos y de latinoamericanos recogen el tomate o los vegetales en Estados Unidos. Son inmigrantes de África en Europa, o inmigrantes de Turquía, o inmigrantes de Asia, los que hacen los trabajos más duros. Esa es una nueva forma de esclavitud, en que el hombre no está amarrado ni mucho menos, pero es el que hace los trabajos más duros. De modo que ese es el capitalismo, cuyas bases tienen más de 3.000 años. La sociedad concibió otra forma de organización ahora, en esta época contemporánea, una sociedad más justa, donde el hombre pusiera la ciencia, la técnica y las máquinas al servicio del hombre, realmente, la producción al servicio del hombre, y desapareciera esa horripilante desigualdad que existía entre unos seres humanos y otros seres humanos. El marxismo-leninismo es tan noble que se propone no solo una fórmula de distribución socialista, sino que sueña con una fórmula de distribución comunista. El marxismo sueña con darle a cada cual según sus necesidades. Debemos reconocer que estamos lejos de eso, pero el socialismo es un gran paso de avance y el periodo especial se parece bastante al comunismo, porque no nos queda más remedio que hacer un reparto lo más equitativo posible, desde luego. La sociedad capitalista, el imperialismo son indefendibles. No pueden defenderse desde ningún ángulo, desde ningún aspecto. Les aseguro a ustedes que con todas las vueltas que quieran darle al sistema capitalista, que es en esencia el sistema imperialista, ese es criminal e indefendible. Eso es lo que nos están ofreciendo a nosotros. Porque hay además dos capitalismos. El capitalismo desarrollado, que tiene montones de calamidades y de injusticias sociales, y el capitalismo subdesarrollado, que es peor todavía. Viene otra cosa interesante, una advertencia, compañeras y compañeros. Dice Fidel, nadie nos va a regalar nada. Y cuando el imperialismo regala algo, es porque teme algo. Ahí estaba hablando, se refirió Fidel en ese momento del discurso a lo que estaba pasando en la antigua Unión Soviética. Ya se llamaba Rusia, estaba pulverizada. Pero todo el imperialismo estaba con pánico porque las armas atómicas no se sabía a quién iban a quedar. Entonces, para impedir que eso llegaran a quedar en manos equivocadas, empezaron a regalarles reales a Rusia para que cuanto antes se organizara y que evitara ese caos. Entonces dice Fidel, a nosotros nadie nos va a regalar nada, ni queremos que nadie nos regale nada. No queremos que nadie nos regale lo que podemos producir con nuestro sudor y con nuestra inteligencia. No queremos que nadie nos regale nada a costa de la dignidad y el honor de nuestro pueblo. No queremos que nadie nos regale nada a costa de nuestras ideas. Nosotros no queremos que nos regalen nada a costa de la patria, de la independencia, de los principios. Hace mucho tiempo que han querido regalarle algo a Cuba, desde los siglos pasados, que han querido comprar a este país los imperialistas del norte. Pero este país existe como nación, con su cultura, su personalidad, su independencia, porque ha sabido defenderla en heroicas guerras y a lo largo de momentos muy difíciles
durante todo este siglo. Hace más de 150 años que estábamos amenazados de absorciones y no queremos convertirnos en una Florida, en un Miami, no queremos convertirnos en una neocolonia y sabemos además que la neocolonia lo que trae es infelicidad al hombre, dolor, sufrimiento, desigualdad, injusticia, humillación. Los que han conocido la dignidad no se olvidarán ni renunciarán jamás a ella. Esta es una frase de antología. Los que han conocido la dignidad jamás renunciarán a ella. Jamás. Y cierro con esta última reflexión de Fidel sobre los traidores. Aquellos que hoy se venden miserablemente, aquellos que hoy se entregan, esos nunca tuvieron dignidad ni verdadero honor. Esos convirtieron el honor y la dignidad en una máscara y el título de revolucionario en una máscara. El verdadero revolucionario no claudica jamás, ni se vende jamás, ni traiciona jamás. Eso es cosa de cobardes, de vendepatrias, de oportunistas. Esa basura que nos ofrecen no la queremos ninguno de nosotros. Preferimos cualquier sacrificio, cualquier destino, menos el de la esclavitud, menos el desprecio que significa la sociedad capitalista, la humillación que significa la sociedad capitalista. El destino nos dio este papel singular, extraordinario, superior a las fuerzas de cualquiera, para preservar la esperanza. Esa esperanza de que hablaba la soviética en el mensaje que envió a la compañera invitada de este congreso. El destino nos dio el papel de defender la soberanía, la independencia, no solo ya el socialismo, no estamos defendiendo solo el socialismo, no solo para defender las ideas más nobles, no solo para defender las ideas de Marx, de Engels, de Lenin, adaptadas como es natural a nuestras condiciones. Las ideas revolucionarias no pueden constituir un dogma, sino un conjunto de principios y de objetivos, y cada pueblo en concreto tendrá que adaptar los suyos. Siempre dijimos que éramos marxistas, leninistas y martianos. Siempre lo dijimos. Nunca ni por un segundo se olvidaron las ideas de Martí, la imagen de Martí, las enseñanzas de Martí, nunca, desde el Moncada hasta hoy. Por eso tenemos tan legítimos títulos para reclamar nuestra militancia martiana, unida al marxismo-leninismo. Vean ustedes los símbolos, nuestros símbolos, los símbolos de la juventud. Todo esto que estoy leyendo sustituí ahí, martiano por sandinista, por ejemplo, y los héroes de Cuba por los nuestros, y es exactamente lo mismo. Dice Fidel, el Che, Julio Antonio Mella, Camilo Cienfuegos. ¿Podrá haber mejores símbolos que eso? ¿Podrá haber símbolos superiores a eso? Y me pregunto lo siguiente, en unas circunstancias como estas, ¿qué haría el Che? ¿Estaría hablando de capitalismo y de economía de mercado y de esas cosas? ¿Qué haría Julio Antonio Mella? ¿Estaría hablando de economía de mercado y de capitalismo? ¿Qué haría Camilo Cienfuegos? Estaría hablando de economía de mercado y de capitalismo y andaría hablando de las basuras esas que hablan por ahí algunos mediocres, vendepatrias y oportunistas. Pero si nos vamos para más atrás, si nos encontramos con Céspedes, si viviera Céspedes hoy, si viviera Gramonte, si viviera Maceo, si viviera Gómez, si viviera Martí, estarían haciendo algo diferente de lo que estamos haciendo nosotros. Estarían hablando de claudicaciones, de concesiones al imperialismo. Estarían hablando de renunciar a la patria, de renunciar a la independencia, de renunciar al honor, de renunciar a la dignidad. Jamás. Pienso que estamos haciendo lo que ellos harían. Y así como ellos nunca dieron razones para que otros se avergonzaran de ellos, esta generación de revolucionarios no dará jamás razones para que las futuras generaciones puedan avergonzarse de ella. No se puede obligar a una sociedad a renunciar a su progreso, ni nos suicidaremos con concesiones cobardes y entreguistas, ni nos autodestruiremos, ni renunciaremos a nuestra independencia, ni renunciaremos a nuestra sólida unidad, ni renunciaremos a la esperanza,
ni renunciaremos a las oportunidades que la vida nos ha dado de construir nuestro destino, sin importar las difíciles condiciones de hoy. Y para arrebatarnos lo que tenemos tendrán que exterminarnos, si es que pueden exterminarnos. Voy a repetir para cerrar el párrafo de los traidores. Aquellos que hoy se venden miserablemente, aquellos que hoy se entregan, esos nunca tuvieron dignidad ni verdadero honor. Esos convirtieron el honor y la dignidad en una máscara y el título de revolucionario en una máscara. El verdadero revolucionario no claudica jamás, ni se vende jamás, ni traiciona jamás. Eso es cosa de cobardes, de vendepatrias y de oportunistas. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.